¿Y si te dijera que ella nunca te amó a ti, sino a la idea que proyectó sobre ti? Carl Jung dedicó su vida a estudiar los rincones más oscuros de la psique, y sus descubrimientos sobre la proyección, el amor y el ánimo femenino pueden sacudir todo lo que crees saber sobre las relaciones. En este video vas a entender por qué tantos hombres se pierden intentando encajar en una fantasía, y qué hacer cuando despiertas y te das cuenta de que solo eras un personaje en su guión inconsciente. Si algo de eso ya te hizo pensar, suscríbete ahora, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que te amaban, pero no por quien realmente eras? Porque a veces, lo que llamamos amor no es más que un reflejo roto de nuestras propias heridas. A primera vista, parece amor. Ella te mira con intensidad, como si viera algo en ti que ni siquiera tú has descubierto. Pero no te equivoques. Lo que ella ve no eres tú. Es la idea que ha creado sobre ti. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, puede cambiar por completo el curso de tu vida. Hay un brillo en sus ojos que interpretas como admiración, quizá incluso como deseo. Pero lo que vibra ahí es proyección. Un deseo inconsciente, un guión preparado. Y tú, apenas un actor convocado para interpretar el papel principal en esta obra que ni siquiera sabías que existía. Carl Jung nos advirtió sobre esto, no con palabras dulces de autoayuda, sino con la precisión quirúrgica de un hombre que dedicó su vida a explorar los abismos de la psique humana. Jung fue uno de los primeros en demostrar que las relaciones no son solo encuentros entre almas, sino enfrentamientos entre dos inconscientes cargados de expectativas, traumas y fantasías. Y lo que descubrió sobre el inconsciente femenino resulta, para muchos, profundamente incómodo. Reveló que muchas mujeres no se enamoran del hombre real, sino del hombre imaginado. No se conectan con quien tú eres, sino con quien desean que seas. Y lo más inquietante, muchas ni siquiera son conscientes de que están haciendo esto. Es como si dentro de ellas existiera una figura, una plantilla, un arquetipo masculino idealizado. Jung lo llamó Animus, la figura masculina interior que habita el inconsciente de la mujer. Cuando ese Animus está inmaduro, desbordado e inconsciente, toma el control. Decide a quién desean, cómo actúan, qué moralizan y hasta cómo rechazan. Entonces, ella no se vincula con el hombre verdadero, sino con la sombra que proyecta sobre él. Y tú, como hombre, sientes que eres deseado, pero no comprendido, elegido, pero no realmente visto, importante, pero fácilmente reemplazable. Porque cuando dejas de encajar en su guión, ella no reescribe la historia, cambia al actor, busca otro rostro para representar la misma fantasía. Y cuando eso ocurre, tú quedas en un vacío extraño, doloroso. No es solo rechazo, es la caída de una ilusión que aceptaste sin darte cuenta. Esta dinámica, decía Jung, es peligrosa porque engaña a ambos. Ella vive el amor como si fuera una película, y tú crees que estás siendo amado, cuando en realidad solo estás sirviendo como una pantalla de proyección. Y lo más duro, haces todo lo posible para mantenerte en el papel. Te adaptas, te moldeas, te sacrificas, pero ese personaje nunca fuiste tú. Y al final, la máscara cae. Siempre cae. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que estabas actuando en vez de ser tú mismo? Cuéntame en los comentarios qué aprendiste cuando la fantasía se rompió. Puede que pienses que estás siendo verdaderamente amado, pero lo que ocurre muchas veces es que simplemente estás siendo elegido para ocupar un papel vacío en el guión emocional de una mujer que aún no ha aprendido a amarse a sí misma. Y este es uno de los errores más dolorosos para un hombre. Confundir el deseo con el reconocimiento, la elección con el amor, el halago con la verdadera comprensión. Carl Jung fue implacable al describir este fenómeno. Según él, cuando una mujer está bajo el dominio inconsciente de su Animus, esa figura masculina interior que habita en su psique, no ve al hombre que tiene delante. Ella ve lo que proyecta sobre él. Y eso es tan seductor como destructivo. Se enamora de rasgos simbólicos, fuerza, dirección, seguridad, inteligencia. Pero no de ti como ser humano, con tus vulnerabilidades, contradicciones y matices. Sin saberlo, está enamorada de una creación mental que ella misma ha construido. ¿Y qué pasa contigo durante ese proceso? Te adaptas, intentas encajar en el papel, te moldeas para ser el hombre que ella espera, muchas veces sin darte cuenta. Y lo más trágico, comienzas a olvidar quién eres, tratando de ajustarte a un personaje que nunca fue tuyo. El deseo de ser amado se convierte en un laberinto. Das vueltas en círculos, intentando no decepcionar su fantasía, creyendo que si haces todo bien, por fin serás aceptado.
Pero ese día nunca llega, porque la fantasía no tiene fin. El ánimos inconsciente es insaciable. Cuando no encajas en una parte del guión, ella no cuestiona la historia, te reemplaza como actor. Y el dolor que queda en ti es el de la desconexión. No te ha dejado a alguien que te conocía, te ha descartado a alguien que nunca vio quién eras en realidad. Y es ahí donde muchos hombres se pierden. Empiezan a culpar a las mujeres. Las llaman manipuladoras, ingratas, inestables. Pero June nunca señalaría al otro sin antes pedirte que mires hacia adentro. Porque si aceptaste ese papel, es porque hay en ti una herida, quizá antigua, que te hace confundir aprobación con amor. Y mientras esa herida siga abierta, seguirás entrando en dinámicas parecidas. Subirás al escenario una y otra vez, repitiendo líneas que no son tuyas, usando máscaras que te asfixian por dentro. ¿Alguna vez sentiste que te estabas perdiendo a ti mismo solo para ser amado? ¿Qué descubriste cuando te quitaste la máscara? Lo más peligroso de una proyección es que no avisa cuando comienza. No hay una señal clara, ni un límite visible. Solo lo notas cuando ya estás demasiado involucrado. Cuando te das cuenta de que te has enamorado de una mujer que comienza a transformarse ante tus ojos, y no porque haya cambiado ella, sino porque la ilusión se ha desmoronado. Entonces te preguntas, ¿qué hice mal? Y casi siempre, la respuesta es simple: dejaste de interpretar bien al personaje. Nada más. June habló de esta trampa con una claridad despiadada. Él enseñó que mientras el ánimos inconsciente gobierne la psique femenina, la relación estará destinada a quebrarse. Porque no se trata de un verdadero encuentro entre dos seres conscientes, sino de un choque entre proyecciones. Y tú, hombre, que fuiste educado para buscar validación externa, que creciste creyendo que tu valor depende de ser elegido por una mujer, caes fácilmente en este juego. Crees que te han elegido por quien eres, pero en realidad fuiste contratado para interpretar un papel. Y como todo papel tiene un guión, tu permanencia depende de que también logres seguirlo. Pero ningún hombre puede sostener esa actuación por mucho tiempo, porque el alma se enferma. Te sientes como si estuvieras viviendo una mentira, incluso si no puedes explicarlo. Sientes que te estás alejando de ti mismo. Y ahí es cuando el proceso de individuación, que Jung defendía con tanta pasión, se convierte en una necesidad vital. Ya no se trata de conquistar a alguien, se trata de salvarte a ti mismo. La individuación no significa convertirte en el hombre perfecto. Significa aceptar que tienes sombras, miedos, inseguridades, traumas, y que también forman parte de quien eres. Solo cuando miras eso de frente con valentía, dejas de ser manipulable. Dejas de ser un títere de tu necesidad de aprobación, de tu hambre por ser deseado, de tu miedo a estar solo. Porque un hombre que se conoce de verdad no se vende barato. No acepta cualquier papel solo para no quedarse sin compañía. No sacrifica su esencia para adaptarse a un guión que nunca escribió. Y eso es exactamente lo que empieza a incomodar a muchas mujeres que viven bajo el dominio de un ánimos inconsciente. No saben cómo relacionarse con hombres reales. Buscan personajes, buscan arquetipos, buscan mitos. Y cuando tú te niegas a fingir, sienten miedo, porque sin el juego de la proyección, se ven obligadas a mirar dentro de sí mismas, y no todas están listas para eso. ¿Alguna vez te negaste a interpretar el papel que otros esperaban de ti? ¿Cómo fue enfrentar tu verdad sin máscara? La mayoría de los hombres jamás ha escuchado hablar de individuación. No porque sea un concepto complicado, sino porque el mundo moderno evita todo lo que exige profundidad. La sociedad te enseña a actuar, a complacer, a conquistar, a ceder, a convertirte en lo que los demás esperan que seas. Desde pequeño, te entrenan para encajar, para ser funcional, deseable, útil. Y ese otro al que tratas de satisfacer muchas veces es una mujer cuya identidad también está fragmentada, moldeada por heridas emocionales, cuentos románticos y creencias inconscientes. El resultado: dos mitades intentando completarse desde la fantasía. Carl Jung no fue sutil al hablar de esto. Él dijo claramente que la mayoría de las relaciones no nace del amor real, sino de la necesidad emocional. Y donde hay necesidad, hay proyección. El amor se convierte en una obra teatral. Crees que te aman por quien eres, pero en realidad estás sirviendo como proyector para una historia que no escribiste. Y lo más impactante es que muchas veces no hay mala intención. Ella realmente cree que te ama, pero lo que ama es la figura que creó en su mente. Tú solo ocupas ese espacio. ¿Y qué ocurre cuando empiezas a actuar fuera del guión? Cuando muestras tu cansancio, tus miedos, tu lado vulnerable, la decepción aparece.
no porque hayas fallado, sino porque has roto la fantasía. Y es entonces cuando llega el rechazo, frío, repentino, sin lógica aparente. Lo que se rompe no es el amor, es el mito interno que ella alimentaba desde hace años. Para muchos hombres, ese momento es devastador, porque sin darte cuenta, invertiste tanto en el personaje que olvidaste al ser humano. Te adaptaste tanto para ser elegido que perdiste contacto con tu autenticidad. Y ahora estás frente a un espejo roto, sin saber dónde termina su fantasía y dónde empieza tu verdad. Es en ese punto donde Jung introduce su concepto más desafiante. La individuación exige una muerte simbólica. Es necesario dejar morir al personaje, morir al papel que interpretaste, para poder, por fin, ser tú mismo. Y eso duele. Duele porque implica soledad, pérdida, silencio, pero también libera. Porque solo entonces dejas de ser el reflejo de las expectativas ajenas y te conviertes en el reflejo de tu propia alma. ¿Has vivido alguna vez esa ruptura con el personaje que interpretabas? ¿Qué aprendiste a mirar al verdadero tú tras la caída de la máscara? La mayor tragedia no es ser rechazado, es perderte a ti mismo tratando de evitar ese rechazo. Y eso es justo lo que ocurre cuando conviertes la aprobación de una mujer en el criterio para definir tu valor. Te adaptas tanto, te moldeas tanto, que cuando la relación termina, y siempre termina, ya no sabes quién eras antes de haberla conocido. Y lo peor, incluso después del final, sigues persiguiendo el eco de esa validación, como si aún necesitaras demostrar que mereces ser amado. Jung lo advirtió con contundencia. El hombre que no enfrenta su interior se convierte en esclavo de la imagen que cree que debe sostener. Y esa imagen, muchas veces, ni siquiera nació de él. Le fue impuesta por el deseo de ser elegido, por la creencia de que un verdadero hombre es aquel que nunca duda, nunca cae, nunca muestra su vulnerabilidad. Ese ideal es una prisión, porque para sostenerlo, tienes que mutilarte emocionalmente. Tienes que negar tu tristeza, tu miedo, tus grietas. Y así, te conviertes en un actor consumido por el papel. Sonríes cuando quieres llorar. Dices todo está bien, cuando por dentro estás hecho pedazos. Estás tan condicionado a mantener la máscara que, incluso cuando te asfixia, tienes miedo de quitártela, porque el mundo, y sobre todo ella, podría no aceptar lo que hay debajo. Pero Jung decía, mientras no tengas el valor de mirar ese miedo a los ojos, seguirás viviendo para complacer. Y complacer no es amar, es manipularte para ser aceptado. Y toda manipulación, incluso la que haces contigo mismo, tiene un precio: abandonar tu alma. Y lo más irónico es que justo cuando te anulas tratando de ser el hombre que ella quiere, es cuando el deseo de ella por ti desaparece. Porque femenina inconsciente no anhela control, anhela intensidad. Desea el misterio de un hombre que se sostiene por sí solo. Cuando te vuelves completamente predecible, disponible, moldeable, dejas de ser atractivo. Y esto no tiene que ver con juegos, tiene que ver con energía vital. El alma femenina lo percibe, incluso si no sabe explicarlo. ¿Te ha pasado que mientras más te entregas sin límites, más rápido se alejan? ¿Qué crees que revela eso sobre la forma en que aprendimos a amar? Te enseñaron que lo peor que puede pasarte es quedarte solo. Por eso, muchos hombres prefieren sostener relaciones vacías, interpretar papeles ajenos a su esencia y fingir que todo está bien. Todo para evitar el eco del silencio. Pero Carl Jung fue claro, el verdadero crecimiento comienza justamente ahí, en el abismo de la soledad. Él decía que el proceso de individuación exige que el hombre aprenda a caminar sin compañía, sin audiencia, sin aprobación. No se trata de huir del mundo, sino de romper con la necesidad infantil de ser reconocido constantemente. El hombre que no soporta su propio vacío interno se convertirá en esclavo de cualquier mujer que le prometa llenarlo, aunque esa promesa sea solo una ilusión. Y aquí aparece el gran giro. Mientras estés dispuesto a moldearte para ser aceptado, serás fácilmente reemplazable, porque el verdadero poder reside en quien no necesita seducir, sino simplemente ser. Y ser, en esencia, solo es posible después de enfrentar aquello que siempre has temido mirar: el rechazo, el fracaso, la vergüenza, la sensación de no ser suficiente. Esos fantasmas solo pierden fuerza cuando los enfrentas, cuando entiendes que el dolor no es el final, sino el inicio de una transformación profunda. Y es ahí cuando algo dentro de ti comienza a cambiar. El niño que solo quería ser amado a cualquier precio, le cede lugar al hombre que ya no está dispuesto a traicionarse. El hombre que elige desde la conciencia, que ama desde la integridad, que no necesita ser perfecto,
pero sí verdadero. Y ese hombre empieza a incomodar, porque no se arrodilla, no ruega, no se deja moldear por expectativas ajenas. Y el femenino inconsciente, acostumbrado a manipular hombres inseguros y dependientes, percibe ese cambio como una amenaza, pero en realidad es una invitación a despertar, a soltar la ilusión del hombre perfecto, a mirar, por fin, al ser humano real que tiene delante. ¿Has elegido alguna vez quedarte solo para reencontrarte? ¿Qué descubriste cuando te atreviste a escuchar el silencio en lugar de buscar validación? La mujer que alguna vez te veía como su héroe, de pronto empieza a verte como su enemigo. Y no porque hayas cambiado tú, sino porque ya no encajas en la fantasía que ella proyectó sobre ti. Jung llamaba a esto traición psicológica. Es una ruptura silenciosa, casi invisible, que ocurre cuando la imagen idealizada se rompe, y la mujer, aunque no lo entienda conscientemente, siente que tú ya no eres el mito que había creado en su interior. En ese instante, muchos hombres se sienten completamente desorientados. Todo parecía real, el amor, la conexión, la promesa. Pero de un momento a otro, su mirada cambia, la dulzura se desvanece, y donde antes había cercanía, ahora hay frialdad, distancia, juicios. Intentas comprender que hiciste mal. Analizas conversaciones, gestos, momentos, pero la verdad es dura, no hiciste nada mal. Solo dejaste de sostener el personaje que ella esperaba que fueras. Lo más cruel es que ese proceso casi nunca es consciente. Ella no se despierta un día y decide alejarse. Simplemente siente que algo ha cambiado. Y ese algo es la fractura de la ilusión, la caída del hechizo que mantenía viva la proyección. Y con la caída del mito, desaparece también el interés. Jung explicaba que cuando las personas no se hacen responsables de su mundo interior, inevitablemente proyectan su dolor en el otro. Y eso es lo que ocurre aquí. Tú te conviertes en el culpable por no haber sido el personaje que ella imaginó. Pero ¿quién escribió ese guión? ¿Quién diseñó esa fantasía? No fuiste tú. Aún así, pagas el precio. Y si no estás despierto, terminarás cargando esa culpa como si fuera tuya. Te autocastigarás, te reducirás, te esforzarás en corregirte. Entrarás en un ciclo de autosabotaje, creyendo que si hubieras sido más atento, más fuerte, más romántico, ella habría permanecido. Pero esto no se trata de ti. Se trata de su proyección. Y quizás también de la tuya, la creencia inconsciente de que necesitas merecer ser amado. Este es el punto donde puedes desperdiciar años intentando reconstruir un espejo roto. O puedes, por primera vez, mirarte con compasión y preguntarte, ¿quién soy más allá del personaje que los demás esperan que represente? ¿Has sentido alguna vez ese cambio repentino en alguien que decía amarte? ¿Qué aprendiste cuando dejaste de buscar respuestas en el otro y empezaste a mirar dentro de ti? Jung decía, las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y esa es quizá la verdad más incómoda sobre las relaciones actuales. Se han convertido en el escondite perfecto para quienes huyen de sí mismos. Hombres y mujeres no se encuentran como seres completos, sino como portadores de heridas esperando que el otro las cure. Por eso todo comienza con tanta intensidad y termina con tanta confusión. El amor se ha transformado en un escenario para proyecciones inconscientes. Muchas veces, la mujer no se enamora de ti, sino del fragmento de sí misma que ha proyectado sobre tu figura. Y tú, creyendo que eres especial, te ves atrapado en un contrato invisible, sostener la fantasía. Pero tú no viniste a este mundo para interpretar un personaje. Aquí viene la verdad que pocos hombres se atreven a mirar de frente. Mientras no enfrentes tu propio mundo femenino interno, ese lado que anhela ser amado, valorado, comprendido, seguirás siendo prisionero de la validación ajena. Seguirás modificando tu esencia para evitar el abandono. Seguirás sacrificando autenticidad a cambio de aprobación. Jung llamó a esto posesión psíquica. Es un estado en el que vives bajo dominio de una imagen proyectada por el otro, o incluso por ti mismo, con tal de sentirte amado. Es como actuar en una obra cuyo guión nunca escribiste. Subes al escenario, dices tus líneas, pero no tienes idea de quién eres en realidad. Y cuando ella se va, lo que queda no es solo la ausencia de su presencia. Es el colapso del personaje que habías creado para retenerla. Un personaje que, en el fondo, nunca fuiste. Y eso duele más que el abandono. Duele porque te empuja hacia el espejo, te obliga a mirar al hombre detrás de la máscara, ese que has estado evitando durante años.
Pero ese momento de ruptura también es el más poderoso, porque cuando la ilusión se derrumba, puede emerger la verdad. Y esa verdad es simple y contundente. Nunca necesitaste ser elegido para tener valor. Solo necesitabas verte, no como un reflejo del deseo de ella, sino como un hombre completo, que se respeta, que se sostiene, que se reconoce. ¿Alguna vez sentiste que vivías una relación para evitar mirarte a ti mismo? ¿Qué pasó cuando el dolor te obligó a volver a ti? Dices que harías cualquier cosa por ella, que es tu todo, que sin ella no eres nadie, y crees que eso es amor. Pero Jung bajaría la mirada, no con desprecio, sino con una profunda compasión, porque eso que tú llamas amor, él lo llamaría rendición psíquica, una renuncia a llevar tu propia alma. Es más fácil colocar tu valor en manos de una mujer que sostenerlo tú mismo. Es más cómodo proyectar en ella tu esperanza, tu propósito, tu sentido de vida, que mirar el frente vacío que sientes cuando nadie te aplaude, cuando el silencio cae sobre ti. Por eso la idealizas. Dices que ella es tu salvación, tu destino, tu todo, pero en realidad se ha convertido en el espejo en el que intentas ver al hombre que no te atreviste a ser por tu cuenta. Y ahí es donde todo se derrumba. Porque ninguna mujer, por más fuerte, amorosa o consciente que sea, fue hecha para cargar con el alma de un hombre que se niega a sostenerla por sí mismo. Y cuando ella se da cuenta del peso que lleva en las manos, lo suelta. Lo tiene que soltar, porque sostener lo que no le pertenece terminaría por destruirla. Entonces tú lo vives como traición, como abandono, como una injusticia. Pero no fue traición, fue una liberación. Ese colapso era necesario para que por fin te encontraras con la única responsabilidad que siempre fue tuya, convertirte en hombre, no para ella, sino para ti mismo. Dejar de vivir como reflejo y comenzar a existir como presencia. Jung enseñaba que el amor verdadero solo nace cuando el hombre ya no necesita de la mujer para sentirse real. Cuando elige amar, no desde la carencia, sino desde la libertad. Y esa libertad solo llega cuando has quemado el personaje, cuando renuncias a ser el todo de alguien y eliges ser el todo para ti. ¿Alguna vez pusiste tu salvación en manos de otra persona y luego te diste cuenta de que solo estabas escapando de ti mismo? ¿Qué aprendiste a despertar de esa fantasía? Hay un momento en el camino del hombre en el que el silencio se vuelve ensordecedor. Es cuando la máscara ya cayó, la relación terminó y no queda nadie a quien impresionar. Estás ahí, con el peso de tu propia alma sobre los hombros, tratando de entender en qué momento todo se vino abajo. Pero esa pregunta es una trampa, porque la verdad no está en el cuándo ni en el cómo, sino en el quién. ¿Quién eras cuando todo comenzó? ¿Y quién tuviste que fingir ser para que eso se mantuviera en pie? Ese es el punto de quiebre. Jung decía que el proceso de individuación exige que el hombre muera antes de morir, que permita que sus falsos yo se derrumben, para que algo verdadero pueda surgir. Y no hay garantías de que ese renacimiento sea rápido, placentero o celebrado. De hecho, muchas veces será lento, doloroso y solitario, porque el hombre que camina hacia su verdad incomoda. Rompe los contratos invisibles de la convivencia. Ya no finge, ya no dice sí por miedo al rechazo, ya no se arrodilla ante la seducción del personaje. Y eso asusta, porque la mayoría aún vive atrapada en la actuación y odia ver a alguien que se atreve a dejar el escenario. Pero es justamente ahí donde comienza la libertad. Cuando entiendes que ser malinterpretado es un precio pequeño por no traicionarte. Cuando eliges el silencio auténtico en lugar del aplauso vacío. Cuando aceptas que tal vez no todos se comprendan, pero tú, por fin, te comprendes. Ese hombre no es frío, no es distante, es completo, y por eso, paradójicamente, se vuelve aún más atractivo. No porque necesite compañía, sino porque ya no la necesita. Y esa ausencia de necesidad crea presencia, crea magnetismo, crea respeto. ¿Has sido malinterpretado alguna vez por elegir ser verdadero? ¿Qué descubriste cuando decidiste sostener tu verdad en lugar de buscar aprobación? Cuando llegas a ese punto, el punto en el que ya no necesitas demostrar nada, algo dentro de ti se reorganiza. La necesidad de ser amado se transforma en la capacidad de amar. No como una estrategia para ser aceptado, no como una moneda de intercambio, sino como una expresión natural de alguien que ya se conoce y se honra. Es ahí cuando el amor deja de ser una huida y se convierte en una elección. Y entonces, quizá por primera vez, puedes reconocer a una mujer real, no a la diosa idealizada, ni a la niña herida, ni a la musa proyectada, sino a una mujer completa, que también ha descendido a sus propios infiernos.
que no te necesita para sentirse viva, pero que elige estar contigo porque ya se encontró. Y cuando eso ocurre, la relación cambia por completo. Ya no hay ansiedad por ser visto, ni miedo constante al abandono. No hay manipulación, ni juegos disfrazados de afecto. Hay presencia, hay respeto, hay libertad, porque ambos saben que no están ahí para llenarse el uno al otro, sino porque ya no necesitan esconderse de sí mismos. Jung llamaba a esto el encuentro entre dos totalidades, y afirmaba que solo entonces es posible verdadero amor, porque ya no son dos vacíos tratando de llenarse, sino dos almas despiertas, listas para compartir lo que descubrieron en su propio viaje interior. Este tipo de conexión es rara, y exige valentía. Valentía para romper con lo viejo, para soltar los personajes, las máscaras, las heridas no atendidas. Pero cuando sucede, todo cambia. Ya no vives para ser deseado, vives para ser auténtico. Y descubres que eso, ser tú mismo, sin disculpas ni disfraces, es lo que más magnetismo genera. Porque nadie puede resistirse a la presencia de alguien que ya está completo. ¿Crees que es posible amar sin necesidad? ¿Qué crees que cambia en una relación cuando ambas personas ya no buscan completarse, sino compartir su plenitud? Carl Jung no dejó un mapa para el hombre moderno. Dejó una advertencia y un desafío. La advertencia era precisa. Si no te enfrentas a ti mismo, serás esclavo de las proyecciones ajenas, especialmente de las que vienen del inconsciente femenino. Y el desafío era aún más radical. Conviértete en el autor de tu propia historia. Renuncia al personaje, atraviesa el vacío y llénalo con tu verdad, no con los deseos de otros. Puedes seguir culpando a las mujeres. Puedes llamarlas frías, inconsistentes, manipuladoras. Puedes pasar años intentando descifrar qué quieren realmente. O puedes hacer lo que Jung esperaría de ti, dejar de esconderte, dejar de repetir el discurso de los hombres también sienten como excusa para evitar el cambio. Porque sí, sientes, sí, sufres, pero también puedes madurar, también puedes despertar, también puedes romper con los patrones infantiles que buscan aprobación como si el amor fuese un premio. Llega un momento en que tienes que decidir. O sigues viviendo para agradar, o comienzas a vivir para ser auténtico. Y esa decisión no es fácil. Te costará relaciones. Te dejarás solo en ciertos tramos de camino. Pero también te devolverá algo que nadie puede darte, tu esencia. Y cuando te encuentras, ya no hay vuelta atrás. No te enamoras de máscaras. No entras en juegos. No aceptas amores que vienen con condiciones. Caminas con firmeza. Y esa firmeza filtra todo lo que Hanao está en tu nivel. Solo se acerca a ti aquello que también ha elegido despertar, sin guiones, sin máscaras, sin adicción emocional. Jung decía que el hombre que se elige a sí mismo se vuelve inmune a las ilusiones, porque ya no necesita ser elegido, ya se eligió. Y cuando eso sucede, hasta el amor cambia de forma, deja de ser necesidad, se convierte en libertad, y solo desde ahí pueden hacer algo verdadero. ¿Y tú? ¿Te has elegido por completo alguna vez, sin esperar que alguien más lo hiciera primero? ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de buscar aceptación y empezaras a vivir tu verdad?